Cordial saludo, estimados estudiosos. Bienvenidos a esta segunda videoclase de actuación oral, en la cual hablaremos sobre el tema de la entrevista. Uno de los temas que hemos pensado para uno de los géneros discursivos mejor que hemos incluido en este curso. Bien, vamos entonces a ver la presentación de hoy. Bien. Bueno, vamos en esta ocasión, a mencionar los elementos más importantes que tiene una entrevista. Entonces, lo primero es, bueno, ¿qué se entiende por entrevista? En realidad la entrevista está presente en diversas situaciones, es un acto de habla, es un género por lo mismo, discursivo, y por lo general es un momento en el que hay un intercambio de información entre dos personas o más. De la entrevista a la que hablamos, porque digamos en el diario vivir se presentan diversas situaciones en que hay o se producen entrevistas. De la entrevista que hablamos es una situación controlada, es decir, previamente el entrevistador ha determinado a quién va a entrevistar y sobre qué tema van a conversar con esa persona. ¿De acuerdo? Sí, entonces, esto es lo importante en este punto. Bien, ahora, estas entrevistas, como decimos, pues tienen una finalidad y es que el entrevistado desea recolectar información que posee, perdón, el entrevistador desea recolectar información que posee el entrevistado y que considere de vital importancia, ya sea para una actividad o un proyecto que el entrevistador está llevando a cabo, ¿sí? O en el caso de que ese entrevistador sea el empleador, pues realiza esta entrevista con la finalidad de conocer aspectos personales, aspectos relacionados con el desempeño, la manera como reacciona ante ciertas situaciones el entrevistado, que puede ser un futuro empleado, ¿sí? O un futuro miembro de la organización para la cual se presenta para un empleo, ¿sí? Ahora, por este motivo, pues la entrevista se diseña con un propósito específico, es decir, hay que diseñarla, no puede ser una cosa improvisada. Es importante entonces definir dónde va a ser la entrevista, en qué momento va a ser la entrevista, las condiciones de ambiente y sobre todo cuáles van a ser los temas sobre los que versará esa entrevista. Es decir, el entrevistador, perdón, qué es lo que va a preguntar, por qué va a indagar. Eh,
La otra característica importante de la entrevista es que, a diferencia de la entrevista permite explorar las razones de las respuestas dadas por el entrevistador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces durante una entrevista, pues la persona puede responder con monosílabos, está en libertad de hacerlo, ¿no? Pero el entrevistador puede perfectamente tratar de ahondar, de profundizar en esas razones, en esos motivos, cosa que no es posible hacerla en una encuesta. ¿Sí? La encuesta viene diseñada de tal manera que las preguntas son muy rígidas, son cerradas. Por eso se habla de preguntas cerradas. Son para responder sí o no. O para, en una serie, digamos, de opciones, la persona elija una de ellas. O incluso las encuestas permiten que las organice por nivel de importancia. Pero fíjense que la encuesta como tal no permite salir de allí. ¿Sí? No permite explorar o indagar por otros asuntos. Es más, la entrevista, como decimos, es importante que quede diseñada, que se determinen cuáles son los temas por los que se va a preguntar. ¿Mm? Incluso cuáles pueden ser las preguntas a través de las cuales se van a explorar esos temas. Pero incluso ocurre que a veces surgen temas que no había tenido presentes el entrevistador al momento de diseñar la entrevista. ¿Sí? Que los trae a colación el entrevistado en sus respuestas. Y perfectamente, la entrevista da lugar a que esos temas se incluyan dentro de la entrevista, cosa que no puede pasar en la encuesta, ¿no? En la encuesta yo no puedo decir, ay, no, quiero incluir ahora esta pregunta porque era un tema que yo no había tenido presente, pero que lo ha mencionado el entrevistado. Eso no es posible. En la entrevista sí. Ahora, tipos de entrevista que encontramos, bueno, hay diversos tipos de entrevistas, digamos que las más conocidas son las entrevistas telefónicas, todavía se hacen. Estas entrevistas telefónicas son realmente encuestas, muchas veces las encuestas o se hacen de manera presencial, ¿sí? Se reúne un grupo de gente, se les pide que respondan a la encuesta con la mayor sinceridad posible, se les explica sobre qué tema es, en fin, si esta situación no se puede dar por una cuestión de distancia, por ejemplo, ¿sí? O porque queremos consultar a diversos públicos y no podemos reunir a esos públicos en un mismo lugar y a una misma hora, entonces se emplean las entrevistas telefónicas. Pero esas entrevistas telefónicas, no sé si alguno de ustedes ha tenido la ocasión de participar en una de ellas, pues siempre tienen un propósito de encuesta. Y le preguntan a la persona que responda sí o no a ciertas preguntas, o a veces le dan la opción de, por ejemplo, le dan la opción a la persona de que, pues, digamos, elija entre alguna de las opciones, le mencionan las opciones, pero digamos que tiene más un carácter de encuesta, esas entrevistas telefónicas. Lo otro son las entrevistas de medios masivos que, pues, sabemos, muchas veces eh, tratan de ir más al lado personal. También se entrevistan expertos para conocer su punto de vista sobre un tema de actualidad, un tema que en este momento se toma la atención, roba la atención de la opinión pública. Hay entrevistas de opinión que ya muchas de las veces lo que vemos son programas especializados en esto, en donde ya la persona no habla tanto como experto, sí como una persona enterada del tema, pero que también entrega su opinión sobre ese tema o sobre los asuntos por los que es preguntado. ¿Sí? Están las temidas entrevistas de empleo que desde luego generan a veces mucho escozor, temor en las personas, porque, bueno, no se sabe exactamente qué le van a preguntar, aunque uno intuye que lo que hacen en la entrevista de empleo es precisamente
establecer cuáles son sus capacidades orales, cuáles son sus capacidades kinésicas, es decir, cómo se expresa con el cuerpo, cómo se expresa con la voz, cómo defiende unos argumentos, cómo relata también hechos ocurridos en su vida. Todo esto porque es decir, a partir de eso también se pueden ver características de la persona. También es una manera de poder juzgar la manera como esa persona se viste, cómo luce, las posiciones que toma, si mantiene la cabeza gacha, si al contrario es una persona siempre altiva. Esto es, digamos, el propósito que tiene la entrevista, las entrevistas de empleo, y también para precisar algunos datos que aparecen en la hoja de vida. ¿Sí? Pueden aparecer allí, digamos, reportado de experiencias de trabajo que suenan interesantes en el papel, pero desde luego allí no están explicadas, y la entrevista de empleo permite que se le pueda, o que mejor el entrevistado explique en qué consistió tal o cual experiencia de trabajo, amplíe eh, lo mencionado allí en la hoja de vida y le genere mayor claridad a, o despeje las dudas que tenga el entrevistador. Y finalmente, pues hay unas entrevistas de investigación. Quizás ustedes han tenido la oportunidad de trabajar o realizar estas entrevistas de investigación. Son distintas a las encuestas, ¿sí? No es lo mismo. O sea, las encuestas sí son un tipo de entrevista, pero repito, son más cerradas, dan poco margen, digamos, a explicaciones, a ampliación de los temas, mientras que la entrevista de investigación, que es de carácter cualitativo, tiene la intención justamente de poder indagar, profundizar en los temas que se están trabajando durante la investigación a partir de lo que expresa, lo que comunica, lo que comparte el entrevistado. Bien, en cuanto a las preguntas, que es la esencia de la entrevista, desde luego, también hay diversos tipos de entrevistas, de preguntas, perdón. Están entonces, por lo general, lo que se utiliza son preguntas abiertas, que dan plena libertad de respuesta al entrevistado. Muchas veces lo que se hace eh, es no precisamente armar las preguntas, es decir, no las preguntas de, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus estudios? ¿O cuál es su especialidad profesional? ¿Sí? Por ejemplo, no se hace este tipo de preguntas, sino que se trabaja a través de ejes temáticos. Entonces, por ejemplo, ese sería ese eje, o mejor, esas preguntas que podrían surgir en el momento, pues yo ya las tengo establecidas en lo que llamaría un eje, en este caso, perfil profesional, por ejemplo, o perfil de la persona. Puedo establecer otra como relaciones familiares, ¿sí? Otra como proyecto de vida. Bien, sí, puedo establecer unos ejes y a partir de esos ejes ahí voy a incluir como unos temas sobre los cuales voy a indagar, pero no necesariamente voy a diseñar las preguntas eh, que formularé en ese momento. Digamos, son estilos. Hay personas que prefieren sí hacer las preguntas tal cual como las van a hacer. ¿Cuál es la ventaja de uno y otro? Digamos, si tienen las preguntas ya diseñadas previamente, todas, tal cual como las va a hacer, pues esto va a evitar titubeos al momento de hacer la entrevista. Titubeos de parte del entrevistador, desde luego. Pero corre el riesgo de que algunos temas se queden por fuera. En cambio, si yo establezco unos ejes sobre los cuales voy a entrevistar y dentro de esos ejes unos temas, esto me da mucho más lugar a incluir preguntas
que al momento del diseño no tenía previsto hacer, pero que surgen al momento de conversar con el entrevistado. Por supuesto, para esto último se necesita un poco más de experiencia, es decir, lo mejor es entrenarse y realizar algún número de entrevistas antes de aventurarse a trabajar a través de ejes, pero es perfectamente válido. También el otro tipo de preguntas que hay pues son las de opción múltiple. No creo que haya que exponer mucho sobre esto, ustedes las conocen perfectamente, son las preguntas a las que ustedes están acostumbrados que siempre les formulan en las pruebas, en las evaluaciones o quizzes que ustedes presentan vía, vía plataforma de manera virtual. Estas preguntas de opción múltiple, digamos que son buenas cuando estamos trabajando encuestas sobre todo, no tanto entrevista propiamente, porque de alguna manera igual restringen, ¿sí? La restricción existe, es mucho menor que con las preguntas cerradas, pero igual hay una restricción porque yo le doy a la persona solamente unas opciones para responder. Ahora, hay personas que incluyen eh, como una siguiente opción, otra, o sea, una respuesta diferente a las que yo le propongo al entrevistado. Eh, lo cual, pues digamos, no es muy práctico. ¿En qué sentido? En que cuando yo hago este tipo de preguntas, es porque establezco como unas posibles respuestas justamente y establezco qué porcentajes de la población se ubican en cada una de esas respuestas. Si yo doy la posibilidad de de una, de otra opción, o sea, que la escriban, que la digan y que no está contemplada entre las opciones previamente dadas, bueno, ahí se corre el riesgo de que puedan salir 10, 20 otras, bien, 10, 20 otras opciones, lo cual al momento de sistematizar todas esas respuestas me van a generar algunos problemas en sistematizarlo, o sea, ¿no? En la contabilidad de esas preguntas, de cuántos respondieron esto, cuántos respondieron aquello, siendo que yo partía de 4 opciones apenas, ¿sí? Desde luego, esto tampoco es muy utilizado en una entrevista ya que se haga cara a cara. Eh, no es lo habitual es la pregunta abierta para que la persona eh, responda con plena libertad sobre el tema. Y finalmente, pues hay los tipos de preguntas de sondeo que tienen que ver con profundización en las respuestas. Muchas veces lo que se hace, tengan esto presente, por ejemplo, para sus proyectos de investigación o trabajos en los que estén trabajando, estén participando, perdón, de tipo investigativo, eh, lo que se hace es que, por una parte, pues se hacen encuestas y posteriormente se complementa con entrevistas. Justamente por lo que estamos hablando, ¿no? Digamos, en las encuestas, las respuestas son cortantes de alguna manera, son muy directas, son del tipo sí o no, y pues la manera de profundizar sobre eso es a partir de, por ejemplo, un sondeo, de poder ampliar el por qué sí y el por qué, o el por qué no. Bien. Finalmente, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta al momento de realizar una entrevista? No sé si ustedes ya han adelantado parte del ejercicio que está para entregar la próxima semana, pero si no, espero que tengan en cuenta estas recomendaciones. Lo primero que hay que buscar es un ambiente propicio y cómodo para hacer la entrevista.
Es decir, un lugar donde haya mucho ruido no es posible hacer la entrevista. Un lugar donde se produzcan interrupciones tampoco es propicio para realizar la entrevista. Tampoco es bueno que, digamos, si yo quiero entrevistar a una persona y quiero que esa persona realmente me comparta la mayor parte de la información que tiene o lo que puede decir al respecto, no es bueno eh, pensar en un lugar donde esa persona se pueda sentir cohibida. Entonces, lo mejor es pensar en un lugar neutral, un lugar en donde ni esa persona pueda ejercer un cierto poder, ¿sí? O sea, por ejemplo, no hacerlo en la casa del entrevistado. ¿Por qué? Porque allí, pues, él se va a sentir en su territorio y las respuestas, pues, no van a ser lo suficientemente generosas, ¿sí? Y va a terminar el entrevistado manejando la entrevista. Entonces, qué mejor que hacerlo en un lugar neutral, porque si, digamos, nosotros lo invitamos a que la entrevista sea en nuestro lugar, en nuestro territorio, para decirlo de esta manera, entonces va a pasar lo contrario. La persona se va a sentir cohibida y sus respuestas a nuestras preguntas van a ser monosílabos casi todo el tiempo. Entonces lo mejor es pensar en un lugar neutral y un lugar que nos garantice comodidad, buena luz y sobre todo silencio, que no haya ruidos. ¿Sí? Esto está relacionado con el siguiente consejo, el siguiente tip, que es suprimir ruidos e interrupciones. ¿Mm? Entonces, esto es lo fundamental porque las interrupciones le quitan ritmo y pues los ruidos no permiten captar bien el mensaje que nos está dando el entrevistado y también el entrevistado habrá momentos en que no nos podrá escuchar y habrá que repetir preguntas, a veces repitiéndolas no es lo mismo, bueno, genera unas interrupciones, le quitan ritmo a la entrevista. El otro aspecto que quizás es el más importante es tener presente las condiciones socioculturales del entrevistado. ¿Sí? O sea, siempre antes de entrevistar a una persona o miembros de un grupo poblacional, ¿sí? Es bueno saber esa persona, quién es esa persona, ¿sí? Desde luego hay muchas cosas que nosotros no podemos indagar, que vamos a ignorar, pero sí hay cosas que podemos establecer. O sea, primero, género, edad. No es lo mismo entrevistar a un joven o a una joven que a una persona ya madura o a una persona entrada en años. Eh, también, eh, por ejemplo, lo que esa persona en términos de gustos menciona o manifiesta, ¿sí? Por eso también es un recurso muy bueno a veces para entrar en el calor de la charla, hablar sobre temas que interesan a esa persona. Digamos, son esos elementos los que se deben tener en cuenta al momento de establecer cuáles son las preguntas que voy a hacer, ¿m? Por dónde voy a llevar la entrevista, según la información que yo espero obtener. Lo otro, también muy importante, es evitar los sesgos. Esto nos pasa muy a menudo. Como no estamos entrenados en hacer entrevistas, cometemos los llamados sesgos. Sesgos es que hay unos prejuicios ahí involucrados en la redacción de las preguntas, en la manera de preguntar, ¿sí? Que desde luego condicionan la respuesta del entrevistado. Entonces, por ejemplo, cuando incluimos una afirmación dentro de la pregunta, eh, o una negación, algo así, por ejemplo, como, ¿es verdad que usted está de acuerdo con los diálogos de paz?
¿sí? O sea, estoy haciendo una pregunta, pero dentro de la pregunta estoy incluyendo una afirmación. Y de alguna manera estoy respondiendo por esa pregunta, por esa persona. La estoy sesgando, la estoy llevando a un terreno en el que yo no sé si realmente esté de acuerdo o no. ¿Mm? Cuando la pregunta en ese caso debería ser, ¿qué opina de los diálogos de paz? Es diferente. ¿Qué opina? Ya da la posibilidad de que esa persona diga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, en fin, y los motivos por qué, de su posición, de su postura. Lo otro que a veces pasa, es muy frecuente, e incluso pasa, si ustedes se fijan, fíjense en entrevistas que hagan, por ejemplo, periodistas en medios de comunicación, en noticieros, es responder por el entrevistado. ¿Sí? Es responder por el entrevistado. Cuando le preguntan qué sucedió, fue muy angustioso, ¿verdad? O sea, que van incluyen en la pregunta, incluyen la respuesta. Van respondiendo ya por el entrevistado y pues esto es una manera de sesgar, ¿sí? Al, a la persona y desde luego aparte un poco de ese entrevistado. Bien, eh, bueno, estas son las recomendaciones que quería compartirles para la entrevista. Recuerden que el ejercicio debe entregarse la próxima semana. Verifiquen por favor en la guía didáctica la fecha de entrega para que no tengan inconveniente con la entrega oportuna del trabajo. Si tienen alguna duda sobre lo comentado en esta videoclase o sobre el trabajo a entregar, por favor escríbame al correo del aula o al chat. Es todo por el momento. Gracias por su sintonía. Hasta una próxima ocasión.